compañero, luchaste por la gloria, hiciste un país nuevo, por vos cambió la historia. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Necesito, hermano, que me digas puedo, con las mismas ganas que lo digo yo. Necesito, hermano, que nos encontremos en una mirada, en una canción. Y creo en vos y en mí en vos. En la complicidad de la ilusión. No dejo de creer en vos y en mí en vos. Gracias. En mi voz, en la complicidad de la ilusión. Vamos, no dejo de creer en vos y en mí en vos. Bienvenida a la Universidad Nacional de Quilmes, a Cristina Fernández de Kirchner. La acompañan en el escenario el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Mario Lozano. El rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, ingeniero Jorge Calzoni. La rectora de la Universidad Nacional de Lanús, doctora Ana Jaramillo. Y la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, doctora Gabriela Dicker. También se encuentran presentes el señor Daniel Scioli,
Intendentes municipales, legisladores nacionales, legisladores provinciales, rectores y decanos. Dando inicio al acto académico, invitamos a los presentes a entonar las estrofas del himno nacional argentino, que será interpretado por Patricia Herrera Santolín. Es por ello que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes resuelve otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Quilmes a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, buenas tardes a los intendentes, a los legisladores nacionales, provinciales, querido Daniel Scioli, a todos los que nos acompañan, los docentes, los no docentes, los estudiantes, nuestros queridos estudiantes, razón de ser de nuestras universidades. Es un día muy especial para nosotros. Este es el primer doctor honoris causa que declara la Universidad Nacional de Avellaneda. Y queríamos que fuera para Cristina. Debo confesarles que recibí presiones para entregarlo a mucha gente seguramente merecida, pero siempre consideramos que tenía que ser para Cristina, por todos los considerandos que estaban en esa resolución, pero fundamentalmente porque a partir de su gobierno, con su decisión política, nosotros fuimos creados. La Universidad de Avellaneda fue un sueño de muchos años, de mucha gente, sin embargo fue en el gobierno de Cristina cuando fuimos creados. Lo mismo que de otros compañeros. Pero no solamente por eso, sino también porque nunca se había impulsado tan fuertemente y tan firmemente la educación en su conjunto y la educación superior en Argentina como en estos años. Lo primero que hizo Néstor con las universidades fue avalar que todos los ministerios tomaran como consultores privilegiados a las universidades públicas nacionales y dejáramos de lado las consultoras externas. Y el primer gesto del actual gobierno fue suspender todos los convenios con las universidades públicas nacionales. No es para silbar, creo que simplemente es para analizar y tiene que ver con la desconfianza que despertamos en el actual gobierno y con la confianza que nos dispensó el gobierno de Néstor y de Cristina. Y nosotros tenemos que agradecerlo eso, tenemos que ser agradecidos en la vida. Y teníamos que responder como creo que debemos responder. Tampoco le propusimos dar en honoris causa mientras era presidenta. Hubiera sido fácil, hubiera sido especulativo. No, lo hacemos después, porque es lo que corresponde. Una vez que ella transitó todo un proyecto político y una gestión de la cual también me siento orgulloso como militante político. Me acusan de militante, es verdad, lo soy, y no me da ninguna bronca. Decía que los presidentes de este tiempo de América Latina se parecían mucho a sus pueblos. Y eso es la verdad que es muy cierto. Y en este tiempo las universidades públicas nacionales también se parecieron mucho a su pueblo. No por nosotros, sino por su decisión política, por su compromiso, por todo lo que nos brindó y por todo lo que proyectó hacia adelante. Así que para nosotros, totalmente meritorio esto, lo podemos defender con toda la comunidad universitaria. Gracias por todo y gracias por permitirnos entregar este diploma.
Para continuar, hará uso de la palabra el señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Mario Lozano. Y quería empezar por resaltar a aquellos que tienen que ver indirectamente y que son muy poderosos para sostener el sistema universitario. Porque la asignación universal por hijo garantizó que muchos de nuestros chicos terminaran el primario, el secundario y pudieran así pensar en llegar a la universidad. Hay oportunidades a quienes no la tuvieron todavía. Y es en ese proceso que nosotros queremos rescatar este trabajo del gobierno nacional y popular sosteniendo la educación en todos sus niveles durante mucho tiempo. Esos dos hitos eran imposibles de ponerse en conjunto, que uno de los hitos representaba la calidad y que el otro representaba la inclusión. En el gobierno de Néstor y Cristina demostramos que esos dos hitos se ponen al lado, que la calidad no existe si no hay inclusión, es una calidad mentirosa, pequeña, elitista. Los versos de un tango de Gardel y Lepera. Cuando tú no estás, la flor no perfuma. Cuando tú te vas, nos envuelve la bruma, Cristina. Te necesitamos, Cristina, luminosa para eliminar la bruma. Te necesitamos, Cristina, acá para que 1000 flores florezcan, perfumen, como decían estos. Muchas gracias. Y ahora, el señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Mario Lozano, hará entrega del diploma y copia correspondiente de la resolución al título de doctor honoris causa a Cristina Fernández de Kirchner. Los compañeros del Comité por la Liberación de Milagro Sala, la primer presa política en democracia, nos han pedido en su campaña de 1 millón de firmas para pedir la libertad de Milagro, que Cristina firme en la primera hoja. Cristina accedió, por supuesto. Y les vamos a pedir a todos los que quieran que después acompañen con su firma. La verdad que un día muy especial, señores rectores y rectoras de nuestras universidades públicas nacionales, compañeros y compañeras intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, querido Daniel, que también viniste a acompañarnos, gracias por estar aquí. La primera aclaración, aunque creo que está más que dicho por quienes hablaron antes que yo. Esto no es una distinción a una persona. Tampoco lo es a una expresidenta. Esto es el reconocimiento a políticas públicas de un proyecto político que hizo de la educación una de sus banderas más importantes, porque es precisamente desde la inclusión, desde la educación, donde se logra la inclusión. Pero también no es menos cierto, como señalaban, que para poder ir al colegio primario, secundario y más aún a la universidad, necesitas un piso de derechos económicos y sociales que no se dan en el ámbito académico ni educativo, se dan en el ámbito de la economía, de la redistribución del ingreso, de la industrialización de un país, de la generación de millones de puestos de trabajo con buenos sueldos, con convenciones de los trabajadores, con libres paritarias, que se dieron estos 12 años y que permitieron ir mejorando cada vez en mayor medida el poder adquisitivo de los trabajadores. De nada hubiera servido abrir una universidad en Avellaneda, o en Lanús, o en Quilmes, o poner mucha plata en las universidades si al mismo tiempo no lográbamos
que la inclusión, que significa la incorporación de las primeras generaciones de hijos de trabajadores a la universidad, plasmaran el verdadero rol que debe tener la educación. Por eso es cierto cuando hablan de la pesada herencia, tienen razón, es pesadísima la herencia que significa haber construido 17 universidades públicas, haber logrado el mayor crecimiento presupuestario universitario de toda la historia, los mejores salarios docentes, porque en estos 12 años, y no docentes también, no nos olvidemos de los trabajadores en las universidades, imprescindibles en el proyecto de la Argentina del primer centenario, en que con la educación primaria bastaba, porque la otra era para las élites. Fue precisamente lo que se señalaba acá, la democratización. Si primero fue la autonomía de la reforma del 18, si luego fue la gratuidad consagrada durante el gobierno del presidente Perón, la democratización, que significa que la universidad no sea una isla, una islita democrática, donde había gobierno tripartito y abajo te reventaban a palos o afuera porque estaba la dictadura. Una cosa que nosotros, siendo jóvenes estudiantes, cuestionábamos a los entonces centros, cuando les decíamos que iban a elecciones adentro de la universidad, pero que afuera de la universidad el pueblo argentino no podía elegir porque había dictadura y porque el peronismo estaba proscripto. Estas cosas pasaban en la Argentina. Y había una universidad aislada, una universidad islita democrática, como le decíamos nosotros, que luego, afortunadamente, como señalaba Daniel, fue rompiéndose todo esto y Mario, perdón. Bueno, no importa. Lozano, el rector de Quilmes, acá estamos. Y se logró romper todo eso, y realmente, sobre todo, en las universidades, en las nuevas universidades, específicamente también en las universidades del conurbano bonaerense, pudimos romper eso y que se produjera el primer acceso en las familias de mi hijo, el doctor, aquella famosa cosa de Florencio Sánchez que estaba únicamente relegada a las clases, primero a las élites, luego a las clases medias y luego a los trabajadores. Igualmente nos faltó mucho, porque en realidad tener que haber instalado la asignación universal por hijo significaba que teníamos una parte muy importante de la población en el trabajo informal. Que lo redujimos también, porque, a ver, cuando Néstor asumió, esto era el infierno realmente, ¿no? Yo creo que nadie puede negar esto, el 50% de trabajo negro, 55% de pobreza, 25 o 23% de indigencia, casi 25% de desocupación. Y la verdad que nunca le escuché quejarse ni criticar a nadie. Simplemente con el 22% de los votos se puso el país al hombro y a laburar, que de eso se trata, trabajar y pensar. Pensar también en un país para todos y todas, inclusive para aquellos que por allí no entienden qué es esto de un proyecto nacional popular y democrático y hablan de populismo. Yo el otro día pensaba, la pucha, siempre cuando éramos jóvenes, de acá lo diviso a Jorge Tayana, cuando éramos jóvenes y cantábamos Perón Evita la patria socialista, nos dijeron zurdos, marxistas y casi nos matan a todos a tiros. Ahora, que finalmente nos convencimos que el capitalismo es bueno, que queremos todos consumir, y entonces instalamos un proyecto de demanda agregada para fortalecer el mercado interno y el consumo popular, demagógicos y populistas. La verdad que no pegamos una, como digo yo. ¿No será que en realidad, bajo distintos ropajes y con distintos discursos, siempre es lo mismo una élite minoritaria dueña del país y el resto explotado y a mirar la plata contra el vidrio? Le cambian el nombre, pero siempre es lo mismo. De la Universidad de Avellaneda, y también lo recordaba el de Quilmes, que fue Néstor el que tomó la decisión de que las distintas entidades del Estado, la administración central, descentralizada, tomaran a las universidades públicas como consultoras, de modo tal de que no solamente fuera el sector privado, sino que fueran en forma casi obligatoria primeras
requirentes, las universidades públicas nacionales, consultoras del Estado Nacional también, para estudios, para informes, para tener un cuadro de situación. Y yo decía, ¿no?, porque también hoy requerimos de las universidades, porque tenemos que desentrañar qué es lo que ha pasado en este proceso de subordinación cultural, del que no podemos romper el signo histórico. Y recordaba que a nosotros, o al antiperonismo, siempre le quedó de la época de Perón como que no nos habíamos preocupado por la educación, que el peronismo había confrontado con la universidad y había quedado aquella famosa libros, alpargatas sí, libros no. Y vos después cuando estudiás la historia ves que fue el peronismo el que estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria. Como se decía, fue durante los gobiernos peronistas y durante nuestros gobiernos cuanto más escuelas se hicieron. ¿Qué pasaba entonces? Que de repente en el inconsciente colectivo o en el discurso cultural de la inteligencia argentina quedaban grabadas imágenes como que transmitían que precisamente los que más habían beneficiado los procesos de educación, de inclusión social, aparecían en la memoria colectiva o en los libros impresos como los que eran los grandes detractores de educación y que no querían gente educada porque gente maleducada o sin educación era más fácil llevar, cuando fueron los que más hicieron, e inclusive aquellos sectores que ascendieron socialmente a partir de la movilidad social, en un momento se volvían contra las propias políticas que los habían incluido, y entonces uno comienza a decir, tiene que haber lugares que no son precisamente nuestro país, tal vez donde se piensan, grupos de pensamiento, donde se elabora y se estudia discursos, el comportamiento de las conductas humanas, cómo influir en la subjetividad de cada persona, de cada ciudadano, de cada ciudadana, para finalmente concluir en que terminan como enfrentados con las políticas que precisamente produjeron su movilidad y su ascenso social. Y esto es lo que vengo a pedir ayuda, que nos ayuden a pensar. Yo decía el otro día cuando alguien anunciaba que el Estado Nacional, el Ministerio de Educación, no iba a comprar más libros porque decían que los chicos no leían los libros en los colegios. Quiero darles algunas cifras. Durante los 12 años, el Ministerio de Educación de nuestro gobierno compró y distribuyó 92 millones de libros en los colegios argentinos. 92 millones de libros. Distribuimos 87 millones de cuadernillos hechos en las propias imprentas del Ministerio, con todo lo que era política de derechos humanos, educación sexual, conocimiento y respeto del prójimo, genocidio, dictadura. Todo esto significaba no solo un conocimiento, sino un formidable impulso a uno de los bloques industriales con los cuales se mide el EMI, el indicador industrial, que es el bloque que se denomina técnicamente edición e impresión. Sí, fue nuestro gobierno el que más fomentó la industria editorial en la República Argentina, no solamente la política educativa, sino su correlato económico. Editoriales argentinas que tenían trabajo y no como vivimos en una época y parece que se vuelve a vivir de importación de libros, autores nacionales, papel nacional, tinta nacional. Todo esto contribuyó a ir generando lo que yo digo, un espacio en la educación como nunca se vivió en la República Argentina. Y el otro día, con este nivel de inclusión al que habíamos arribado, ¿es el país más pobre de Latinoamérica después de México? Por favor. ¿Qué es entonces lo que se busca? Algunos charlábamos la otra vez con Daniel y Daniel me decía, lo que buscan, Cristina, por ahí es que dentro de 2 o 3 meses tener otra medición y decir que entonces bajaron la pobreza. Puede ser, pero yo creo que no. Yo creo que hay otro objetivo, porque inmediatamente que salió esto, se pudo ver titulares de diarios, que no son precisamente nacionales populares y mucho menos democráticos, es decir, pese a la cantidad de planes sociales,
creció y se consolidó la pobreza. Y todos los discursos y todos los análisis estaban, pese a los programas sociales, hay más pobreza. Tiro directo al corazón a las políticas compensatorias y de inclusión social como la UH en nuestro país. Esto es así. Naturalizar y crear sentido común que tener políticas compensatorias, políticas de inclusión, programas sociales no sirve, que la pobreza igual crece, porque es casi como un fenómeno de la naturaleza. No, no es un fenómeno de la naturaleza. La pobreza tiene que ver fundamentalmente con un modelo económico de país y la única manera de combatirla es generando trabajo decente y calificado con valor agregado. Por eso tanto hincapié, tanta política, tanta inversión en la reindustrialización del país. El proceso de reindustrialización que Néstor comenzó en el 2003 y que luego impulsamos cada vez más. El proceso de ciencia y tecnología, que no es una ciencia de microscopio aislada de un laboratorio, es la ciencia y la tecnología que crea nuevas innovaciones en materia productiva, que la aplica al proceso productivo económico nacional y le agrega valor a nuestra producción y a nuestra industria, valor agregado. La gran clave para generar riqueza y para romper además la dependencia tecnológica, el pago de royalties. A todo eso se apuntó durante estos 12 años y medios de inclusión social. Creo entonces que, y esta es una cosa que me viene dando vueltas desde hace mucho tiempo en la cabeza, el neoliberalismo, como una forma superior del capitalismo, ha trabajado creando subjetividades, creando sentido común en amplios sectores de la población. Y es precisamente en estos ámbitos, en la universidad, donde hasta por un mecanismo de autodefensa tenemos que comenzar a investigar cuáles son esos mecanismos discursivos, cuáles son esos mecanismos que entran a lo más profundo de la individualidad, no como sujetos colectivos, de la individualidad de cada persona, para finalmente hacerla creer y disociarla del proyecto político y económico y hacerle creer que su situación personal es absolutamente independiente de las políticas económicas que se llevan adelante en un país y que lo que ha logrado, si tiene una casa, un auto, un hijo que va a la universidad, es producto de su propio esfuerzo y no el resultado de políticas económicas. Le pasó al primer peronismo y nos pasó también a nosotros, claramente. Por eso vengo aquí a este ámbito de pensamiento crítico, de investigación, de estudio, de progreso, de autonomía también frente al establishment mediático y económico, porque si debe haber un lugar donde se piense con libertad y sin sujeción, es precisamente en la universidad, a indagar aquí, a ustedes, para que comencemos a abocarnos a esto. Yo pensaba la otra vez, ¿se acuerdan cuando estuve hace poco en Ecuador? Lo contaba el otro día, y cuando ingresaba a las redes, veía reproducidos casi con exactitud en las redes las críticas, había habido un gran acto político, las críticas que se producían aquí en nuestro país, que van allá dicen los buses, van en los buses, acá en los micros, que los planes sociales, acá les decían choripaneros o planeros o algún... Y nosotros muy tontamente, me incluyo entre los tontos, me incluyo entre ellos, creíamos que era una mera estigmatización, que era una estigmatización de carácter cultural, como siempre habían tenido con respecto cabecitas negras, durante la época de Perón. Bueno, tiene un rol de estigmatización para el que lo profiere, pero en definitiva está puesto porque también deben haber escuchado ustedes que muchas veces un obrero o un empleado en una oficina criticaba
a los que tenían un programa, o eran beneficiarios de un programa, o tenían titulares, no beneficiarios, fíjense, hasta yo digo beneficiaria, eran titulares de un derecho como la UH, un programa, y lo criticaban, y lo convencían de que lo que todavía no había logrado él como empleado u obrero era porque el Estado le descontaba plata de sus impuestos para esa gente que no trabajaba. Él estaba en la fábrica. Presten atención porque es muy perverso el mecanismo. El compañero obrero estaba en la fábrica, a lo mejor tenía 28 años, no había conocido la desocupación, no había conocido las largas filas de desocupados, entró en la fábrica con el sindicato que lograba todos los años una mejor convención colectiva de trabajo, más derechos y mejor salario, que parecía que lo había logrado el sindicato por su lucha, pero sí, era el sindicato por su lucha, pero ahora también hay sindicatos y bueno, y parece que no. ¿Y saben por qué no? Porque ustedes cantaban hace un rato Universidad de los Trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. No seamos tontos. No seamos tontos. Jamás, miren, las jornadas más maravillosas de lucha contra la dictadura la vivimos en la unidad de los trabajadores y de los estudiantes. Que eso no se les mueva nunca de la cabeza, por favor. Creíamos simplemente que era una estigmatización. Claro que era una estigmatización, pero era fundamentalmente una planificación de creación de subjetividades en una sociedad para producir la disociación. Yo lo que tengo, lo tengo porque... O no lo escucharon 20.000 veces. No le debo nada a nadie. No le debo nada al Estado. Lo que yo tengo me lo gané yo. Claro, laburaste, te rompiste el lomo. Bueno, vamos a probar ahora qué pasa si haciendo lo mismo que hiciste durante los 12 años y medio tenés las mismas ventajas y los mismos beneficios. Es simple. Este va a ser un maravilloso... Y yo los invito que además, desde la universidad, y ayudarnos a desentrañar estos sutiles mecanismos de penetración en las subjetividades, también hagamos estudios de todo lo que los distintos sectores sociales, en regiones, en provincias, en municipios, lograron en estos 12 años y medio, y hagamos una comparación en un primer año, en un segundo año, en un tercer año, a ver cómo va la cosa. A lo mejor estábamos equivocados. Y bueno, si estábamos equivocados seremos los primeros en reconocerlos. Pero me parece que cuando uno ve el modelo que se está instalando, que tiene que ver con una regresión, en el estricto sentido de la palabra, la distribución del ingreso, que tampoco se entiende mucho cómo puede ser posible que si al Estado le falte plata, decida precisamente renunciar a ingresos muy importantes de los sectores más concentrados de la economía, pero que además son primarios y que por lo tanto, al ser primarios, no agregan valor. Y no solamente eso, sino que en este primer semestre, en el cual se le redujeron esencialmente los tributos, suprimieron trabajo en lugar de generar más trabajo. Por eso creo que las consignas que animan un acto, que le dan vida a un acto y que ustedes cantan con tanta pasión y que a mí me encantan porque son alegres, porque revelan el entusiasmo, las esperanzas, las ilusiones y cuentan nuestra historia también. Cuando lleguen al aula, por favor, es importante discutir estas cosas, investigar estas cosas, desentrañar estos mecanismos. Se lo debemos no solamente a la historia y a nosotros, se los debemos fundamentalmente a los que están afuera, a la intemperie, a los que solventan nuestra educación pública y gratuita y tal vez nunca pasan ni siquiera por la universidad, por la esquina de la universidad. Son momentos difíciles en la región y en el mundo. El otro día leía un artículo que se los recomiendo si alguno puede hacerlo y leerlo, que era 2016, el año que vivimos estúpidamente, se publicó en el diario El País, y ponía como ejemplo
lo que había pasado con el plebiscito por el no y por el sí en Colombia, lo que está pasando en la elección en Estados Unidos y también lo que había pasado con el Brexit, la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. Son momentos difíciles en donde pareciera ser que se instala un sentido común contrario a los intereses de las grandes mayorías, pero lo paradójico es que pareciera ser asumido por las grandes mayorías en contra de sus propios intereses. Son momentos de confusión, son momentos que han sucedido en otras etapas de la humanidad, de oscurantismo, diría yo. Hay una suerte de oscurantismo, una atmósfera, se respira en el aire, un cierto anti-intelectualismo, un anti-pensar, un anti que todo es simple, que todo es en 4 palabras, en 140 caracteres, que nadie se ofenda porque yo uso Twitter también. En Twitter hay que escribir en 140 caracteres, lo que no se puede es pasar la vida pensando en 140 caracteres, porque entonces estamos en serios problemas. Pero nada más que para eso, muchachos, por favor, no pensemos que ese es el camino porque estamos muertos y sonados. El camino siempre es el de las ideas. El camino es el de estudiar y saber cada vez más. El camino es el de prepararse y capacitarse más que todos. El camino es estudiar. El camino es ayudar al que está al lado, tenderle la mano al que tiene problemas. Es más, explicarle al que todavía no entiende o al que todavía te insulta. Tené mucha paciencia, tené mucha paciencia. Y cuando pare de insultarte, volvé a explicarle de vuelta cómo es esta historia de la economía, cómo es esta historia de la inclusión, cómo es esta historia del poder adquisitivo de los salarios, cómo es esta historia de la educación y la salud para todos, cómo es esta historia de conectar igualdad, cómo fue la historia de las universidades públicas en el conurbano bonaerense, cómo fue la historia de la inclusión de nuestros jubilados,